Bienvenidos a otro programa más de Buenas Noticias de Gran Gozo. Después de más de 30 años, el pastor Vidales y todos los acompañantes, como el pastor Henry Mogollón y el pastor, el hermano que está Talbot y todos los demás que estamos colaborando, estamos compartiendo ya por muchos años. Pero vamos a seguir porque ya el tiempo es corto, el Señor viene pronto, este mundo ya va a terminar. Pero hay millones de personas que necesitan oír el Evangelio. Jesús dijo, y este Evangelio del reino será predicado por testimonio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¡Aleluya! Algunos me hablan que cuando venga el anticristo y que cuando el mundo sea aprobado en la gran tribulación y sacan una cantidad de teorías. Pero Jesús lo dijo bien claro, como los días de Noé, como los días de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot, Jesús dijo, como los días de Noé, pero él enfatiza, cuando este evangelio del reino, Mateo 24:14, sea predicado por testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y estamos contribuyendo nosotros, unidos los miles y miles de predicadores y evangelistas en el mundo, sea por radio, televisión, en las iglesias, en los parques, sea llevando literatura impresa. Unidos estamos predicando este evangelio. Y en cualquier momento, amados hermanos, se termina. Yo no sé cuándo va a ser. No sé si es este año 18, el 19, el 20, no sé. Pero de que viene, viene. Y el apóstol Pablo dice, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Gloria a Dios. Entonces algunos me dicen, bueno, oye, pero explícame eso. ¿Cómo fue que lo recibí? Ahí está el detalle, ahí está el secreto. ¿Cómo fue que lo recibimos? Si nosotros no sabemos presentar a Jesucristo, la gente no va a poder andar como lo hemos recibido. Y entonces andamos como se enseña diferente a como lo enseñó el que recibió la revelación de Jesucristo. Porque la Biblia dice que Pedro vio un lienzo que bajó del cielo lleno de animales inmundos. Juan vio una puerta abierta en el cielo y ahí se le reveló Apocalipsis. Pero a Pablo se lo llevaron al tercer cielo. Y estaba ya en el cielo, en el tercer cielo, porque está aquí, está el atmosférico, el sideral y el que es de allá arriba donde está el trono de Dios. Y allá fue Pablo, y Pablo recibió información. Además, en el camino de Damasco se le apareció a Jesucristo, ya resucitado y ascendido al cielo. Porque el Cristo que vieron, el Jesús que vieron los discípulos aquí en la tierra, fue un Cristo que estaba aquí estableciendo su reino, pero no estaba glorificado. Él estaba en una naturaleza que era limpia y sin caída, pero él dejó la gloria y vino aquí. Por eso dijo, la gloria que tuve contigo, glorifícame, Señor. Y los discípulos no habían visto a ese Cristo así. Nunca lo vieron así. Pero el que lo vio así fue Pablo. Entonces Pablo, cuando recibe la enseñanza de ese verdadero Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, escrito por Pablo, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y le escribe a Timoteo diciendo, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido oído de los ángeles, ha sido presentado y magnificado por el Espíritu, ha sido creído en el mundo. Eso lo dijo Pablo. Entonces, cuando Pablo empieza a describir a Jesús, hay que aprender cómo lo estamos recibiendo para andar como lo recibimos. Porque si Jesús no nos salvó completamente y hizo un 50% de salvación en la cruz y el otro 50% tengo que hacerlo yo en la carne, ese no es el Cristo que Pablo presentó. No es 50 y 50. Nosotros no pusimos nada porque es por gracia. Pablo dice la fe que obra por amor, pero la gracia es la que Pablo dice, por fe hemos sido salvados por gracia. No nos costó nada, no pusimos nada, no hicimos nada, no tenemos que hacer nada, no haremos nunca nada. Todo lo hizo Dios. Somos nuevas criaturas. La Biblia dice que cuando Cristo subió al cielo, resucitado por el Espíritu Santo, en Efesios 1, en el capítulo 2 de Efesios,
Pablo está diciendo que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, nos resucitó y nos sentó junto con Cristo en el trono. Fíjate lo que significa esto. Si ya uno está resucitado espiritualmente, la gloria que se perdió por causa de Adán, porque Pablo dice, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando llegó el momento que Jesús subió a los cielos y presentó allí al Padre lo que Él había hecho por nosotros, la Biblia dice que nos glorificó. Porque a los que llamó, porque habían sido predestinados para ser semejantes a Jesucristo y Él el mayor entre los hermanos, porque se había perdido el estatus de hijos, se había perdido la gloria. Ahora dice, también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Quiere decir que está en pretérito, está en pasado, ya Dios nos glorificó. O sea, si ya estamos resucitados y sentados en el trono con Dios, estamos reinando en vida con abundancia de gracia y don de justicia, Romanos 5:17. Si ya nosotros estamos en el reino inmóvil, y Pablo dice que ese reino ya es inamovible, que no se puede mover, y estamos reteniendo la gracia y afirmándonos en ella, y nosotros estamos resucitados, y nosotros estamos adoptados con un espíritu nuevo, porque la Biblia dice en Romanos 8, del 14 al 17, que Dios nos quitó la servidumbre, el espíritu de temor a la muerte, y nos dio un espíritu de adopción, con el cual clamamos Abba Padre. Y mis estimados, Abba Padre significa que, papito, tú eres nuestro Dios. Y ahora el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, si ya Dios nos resucitó espiritualmente, estando muertos en delitos y pecados, y la carne sigue muerta por causa del pecado, Romanos 8:10, pero el Espíritu vive por causa de la justicia, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que llegáramos a ser conforme a Él y que fuéramos justicia de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es andar con el Cristo que realmente se enseña como debe ser. Como dijo Pablo, ¿verdad? Como ya dijimos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. O sea, si ya lo recibimos como el Salvador, lo recibimos como el Señor, lo recibimos como Dios sobre todas las cosas, lo recibimos como el mediador entre Dios y los hombres, como dice Pablo, debemos andar nosotros en esa seguridad de que somos hijos de Dios, de que estamos trasladados, que estamos viviendo. Por eso Pablo Colosense, cuando le escribe a los Colosenses, dice, nosotros fuimos trasladados, porque Dios nos dio ese privilegio de andar en la suerte de los santos en luz, porque nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo, porque nos redimió con su sangre. Ya estamos viviendo en el reino. Un reino que nunca jamás será corrompido, dijo el capítulo 2 del libro de Daniel, el profeta, jamás. Esto es un reino que es incorrupto, es un reino del Espíritu. El problema está que se ha enseñado a otro Jesús, porque estamos hablando de que hay que hacer, a ver cómo le hago, a ver si llego al cielo, a ver cómo le gano en la carnecita esta caída y que está muerta por causa del pecado. Y entonces no se habla espiritualmente, porque Jesús nos dijo, Dios mi Padre es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Y entonces si no se es espiritual, no se puede adorar en espíritu y en verdad. Y ahora no es un templo edificado ni en Samaria ni en Jerusalén, sino el Dios soberano que está en todas las partes del universo a través de su espíritu y que vive en mí, que vive en todo cristiano. Y si Dios vive en nosotros, dice que está con nosotros y en nosotros para siempre. Hay que andar en ese Cristo que Pablo enseñó, en ese Jesús que nos salvó, porque se lo dijo a Timoteo, nos salvó. Alabado sea el nombre del Señor, ya estamos salvos. Bueno, pero ¿cómo es eso que estamos salvos? ¿Yo puedo hacer lo que me da la gana? No, porque un hijo de Dios sabe, si es hijo y se le enseñó, va a andar como se enseñó a su vida
quién era Cristo. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Sigue bendiciendo, abre camino, que todos los que estamos unidos en esta fe terminemos de hacer la obra pronto, porque ya creemos que llegamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como investigador, que fui durante toda mi vida en el área científica, siempre utilicé gráficos. Y yo voy a pedir disculpas por este gráfico, que parece complejo. No, qué bueno, lo están viendo los pero que nos ven, en realidad oyen. Es sencillo. Trata de explicar el evolucionismo espiritual. Bueno. Entonces vemos en la línea vertical la santidad. Sí, ellos la están viendo. De 0 a 100 vamos a ponerle. ¿Sí? 0 es perverso y 100 es santo perfecto. Oh, perfecto, sí. Y está la edad de la persona de 0 a 100 años, vamos a poner. Entonces la persona empieza a vivir hasta que un momento él dice que nació de nuevo, esa persona. A partir de ese momento él se da cuenta de que hay salvación y vida eterna. Y entonces acepta la justicia divina que es imputada en el creyente. Y cambia su vida. Y entonces le llama la justicia humana obtenida por la obediencia. Bueno. Entonces hay una mezcla de algo que Dios le da y algo que él hace. ¿Sí? Y empieza a crecer, transformarse de carnal en espiritual. ¿Sí? No es bíblico. No, pero es por su propio medio. Este gráfico no es bíblico. Exactamente. Pero trata de expresar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, justo no hay ni uno. Amén, sí. Ninguno. Solamente bueno. Cristo. No hay ninguno. ¿Sí? Ni Moisés, ni José. Ni uno, ¿verdad? Ni Daniel. Ninguno de ellos. Ninguno. Todos pecadores. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y entonces, en la segunda venida, el Señor viene a buscar a estas personas que evolucionaron. Entonces son cristianos evolucionistas, no son creacionistas. Creen que el universo fue hecho por Dios, pero creen que la evolución es una mezcla de Dios y uno, con la fuerza que Dios da o con la energía que yo tengo. Así es. ¿Sí? El siguiente gráfico muestra el creacionismo espiritual, en lo cual tenemos de 0 a 100 la perfección y la vida, el nacimiento y la segunda venida de Cristo, o los 100 años, o lo que sea, o la muerte de una persona. Eso es muy importante. Entonces llega un momento en que la persona se da cuenta que existe la posibilidad de la vida eterna y acepta. Y acepta que Cristo murió por él y que Cristo vivió por él. Y en ese momento pasa a ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque él se